Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. En nuestro anterior artículo nos remontábamos a los antecedentes de la sanidad militar española para explicar que la labor sanitaria de la División Azul se entroncaba en un largo recorrido. Desde los Reyes Católicos se había atendido a los heridos de forma especializada y la guerra había supuesto un campo de innovación. Pero este caso era singular. Se enfrentaban los dos mayores ejércitos de la Tierra, la deslumbrante Wehrmacht germana frente al potente Ejército Rojo soviético. También repasamos que el reclutamiento había tenido dos vías, la falangista y la militar. Las oficinas o banderines de enganche regidas por la falange tomaban la delantera y poco después el ejército de tierra, en las 8 regiones militares, seleccionaba a oficiales médicos voluntarios. La demanda fue muy superior a la oferta de plazas y se tomó como filtro de selección el prestigio adquirido durante la reciente Guerra Civil Española. Y siguiendo otra vez la obra de referencia de la sanidad militar, Bajo el fuego y sobre el hielo, del Dr. Poyato, durante las sucesivas fases de la campaña sirvieron un total de 208 oficiales médicos y oficiales no facultativos, y un practicante de medicina con rango de oficial. Los practicantes eran estudiantes del último año. Y el cuerpo de farmacia estuvo representado por 16 oficiales, a los que se añadieron 3 soldados farmacéuticos. La presencia sanitaria femenina tuvo una gran importancia, con contingentes militares de las damas de sanidad militar, falangistas con la sección femenina y algunas de la Cruz Roja. Y será uno de los ámbitos que abarcaremos en nuestro próximo capítulo. Así, el grupo médico sería uno de los primeros en salir de España. Desde Vitoria, tras 3 días de viaje, alcanzaban el territorio alemán y eran concentrados en Grafenborn. Y al llegar, se vacunaba a todo el personal, la antivariólica, antitífica y contra el cólera, y al mismo tiempo que se determinó el grupo sanguíneo que sería grabada en una chapa de identificación individual. Y ya en Alemania, médicos, enfermeros y auxiliares tuvieron que someterse a un riguroso y acelerado programa de instrucción. Desde el primer momento, el carácter y los procedimientos alemanes, mucho más metódicos y apoyados por importantes adelantos tecnológicos, chocaron con los de los españoles. Además, los germanos se veían resignados con cierta pesadumbre a tener que enseñar a lo que consideraban un grupo muy atrasado. Pero pronto quedaron sorprendidos por su nivel, y es que ya venían enseñados de casa. Porque la inmensa mayoría habían sido médicos en la Guerra Civil, donde algunos habían soportado temperaturas de 40 y 50 grados bajo cero en Teruel. Y aún así, los españoles aprovecharon el entrenamiento teórico y práctico y tomaron contacto con el material puntero, como los ultrasonidos para detectar la metralla, microscopios, potabilizadores de agua o infraestructuras para transfusiones de sangre y fracturas. Y la mayoría de los suministros procedían de las casas Bayer y Siemens. El doctor Poyato afirma que los alemanes tenían la mejor tecnología de la época, pero los españoles estábamos acostumbrados de la guerra civil a optimizar los recursos y a trabajar en condiciones extremas. Y a veces demostraron que muchas veces podían prescindir incluso de la tecnología. El grupo de sanidad, al igual que el resto de la división, era básicamente una unidad hipomóvil, es decir, con mulas y caballos. Disponía de 2 compañías, 518 personas, un comandante médico, 30 oficiales, 70 suboficiales, ayudantes de medicina, farmacia y veterinaria, y el resto enfermeras, practicantes y sanitarios. Tenían 134 mulos y 22 vehículos de ambulancia hipomóviles. Y el interés del mando en asegurar a sus hombres la mejor atención sanitaria se plasmó en que había al menos 2 médicos en cada uno de los 9 batallones de infantería, frente a las divisiones alemanas que contaban con 1 o incluso con ninguno. El primer escalón del apoyo sanitario lo constituían los puestos de socorro, y el segundo nivel, el hospital de campaña divisionario y sus 2 equipos quirúrgicos. La primera asistencia a los heridos se realizaba por los sanitarios y camilleros de la compañía, que se encargaban de su traslado hasta el puesto de socorro del batallón, como se narra en las memorias de la obra Sanitario Sanitario,
de la biblioteca del Guripa. Lo hacían en parihuelas, bicicletas, en lo que pudieran, y que contaban con el apoyo de las secciones de ambulancias hipomóviles y autoambulancias. Los soldados de sanidad, en el caso de muerte del compañero herido, eran también responsables del enterramiento, en sitios cercanos a los hospitales. Y cada una de las dos compañías de sanidad establecieron un puesto de socorro y clasificación, situado entre 8 y 10 kilómetros del frente. Era la inmediata retaguardia, por lo que la efectividad en el tratamiento proporcionó resultados excelentes. Tan pronto llegaba el herido, se hacía distinción entre heridos, congelados y enfermos, en la cédula de acompañamiento para heridos, que era una pequeña cartulina de apenas un palmo, donde constaba su nombre y apellidos, la unidad en la que estaba integrado, la herida sufrida y las medicinas recibidas de inmediato por vía oral o inyectadas, con una referencia concreta al suero antitetánico, lo que hoy los médicos modernos llaman triaje. La recepción del puesto tenía una estufa en permanente funcionamiento, puestos de calentamiento, dado el gran número de soldados congelados debido al intenso frío, y una sala de curas. Después había una pequeña sala para enfermos, y con camas para bajas en proceso de evacuación. Los gaseados eran atendidos aparte con un equipo de oxigenoterapia. Los médicos desempeñaban sus funciones en situaciones de extrema dureza, entre otras, desde vendar con cierre hermético el neumotórax a combatir el shock, sedar el dolor, aplicar el suero o antitoxinas antitetánicas para frenar infecciones, la hemostasia preliminar, combatir las anemias por hemorragia o practicar traqueotomías. Y muchas veces los médicos debían servir en apoyo a las compañías más a vanguardia e ir más allá de su puesto de socorro. Por su dedicación y proximidad al combatiente se ganaron un gran respeto y aprecio, pero también la cercanía se tradujo en un alto número de bajas con actuaciones heroicas de oficiales médicos gravemente heridos al acudir en rescate de sus compañeros. Por ejemplo, 3 de las muertes de médicos en Krasnivor fueron ocasionadas por fuego artillero y de mortero. Para realizar las evacuaciones a retaguardia se hacían en trenes hospitales, que llevaban los curiosos nombres de Lili Marlene, Violeta, Peter y Romulus. También hubo quirófanos portátiles e incluso en algunos casos se practicó la moderna evacuación aérea. El hospital de campaña se situaba a unos 10-15 kilómetros del frente. Contaba con material quirúrgico para tratar a todo tipo de heridos de urgencia, oftalmología, odontología, laboratorio y farmacia, con una capacidad de 200 camas. El doctor Pollato recuerda que, dada la flexibilidad del frente, a veces los hospitales de campaña podían pasar a territorio enemigo sin dejar de operar. Es decir, el hospital continuaba en el mismo sitio, pero eran las líneas de fuego las que oscilaban. Y cuando esto pasaba, recuperar el hospital se convertía en objetivo primordial. Pese a la superioridad tecnológica germana, las innovaciones médicas españolas deslumbraron. Fueron de tal eficacia que pronto serían adaptadas por los alemanes. Entre ellas un especial artilugio que evitaba la congelación, y consistía en una caja de madera con ladrillos al fuego incandescente, llamada camilla caliente. Otro avance español digno de mención fue un buscador de metralla en los cuerpos. Los alemanes la diagnosticaban utilizando ultrasonidos, pero los españoles idearon una ingeniosa técnica y denominaron jocosamente al médico murciano, inventor del método, metrallita. Consistía en la realización de una radiografía de frente y otra de perfil con tela metálica, y así, triangulando, localizaban la metralla mucho más rápido y con menor coste. Y otra gran genialidad supuso lo que hoy se conoce con el nombre de clavos endomedulares de Kunstscher. Eran unos clavos especiales de fractura para fijar los huesos a modo de varillas de paraguas. Aunque como tantos descubrimientos se ha olvidado su origen hispánico, pero su introductor en el mundo anglosajón siempre lo reconoció y hablaba de ello como el método español. Pollato subraya categóricamente que los sanitarios españoles fueron expertos en curar no solo las heridas producidas por explosiones o balas, sino también las bajas por enfermedades derivadas del agotamiento, de las carencias higiénicas, de parásitos, gérmenes, lesiones por la exposición a las bajas temperaturas,
congelaciones e hipotermia. Pero había un problema añadido. Al derretirse el hielo y la nieve, se formaban grandes charcos con millones de larvas de mosquitos que transmitían paludismo, disentería, malaria y tifus. Y todo ello diezmó al ejército, sobre todo el primer invierno de 1941, con recursos insuficientes, sin vías de evacuación establecidas y las temperaturas más bajas del siglo, 50 grados bajo cero. Todo mejoraría en 1942, cuando se dotó a los soldados con uniformes de invierno y se les adiestró para protegerse del frío y evitar congelaciones. Poyato Galán también hace hincapié en que los médicos divisionarios también abordaron las dolencias psiquiátricas, como la ansiedad, o lo que antes se denominaba neurosis de guerra, para prevenir los terribles trastornos de estrés postraumático. Y a diferencia de otros países, la sanidad militar española en campaña se ha caracterizado desde los tiempos de los tercios por unos valores y una actitud operativa que no solo se centró en la protección de los efectivos propios, sino también en la de los prisioneros de los otros contendientes. Y en este caso, los médicos españoles dejaron un recuerdo profundo y positivo entre sus colegas alemanes por su eficacia, pero también en los soviéticos por sus relaciones con la población civil autóctona. Unos principios humanitarios que en la División Azul difirieron mucho de lo mostrado por los médicos alemanes. Existen fotografías que hablan por sí solas y son muy explícitas, suministrando medicinas a los médicos soviéticos, a civiles rusos en pueblos y hospitales, y sobre todo a embarazadas y niños pequeños, a los que suministraban caramelos de vitaminas. Los médicos divisionarios educaron a la población civil en sanidad, hicieron campañas de vacunación y hasta proporcionaron ginecólogos para atender los partos. Curiosamente, del total de 248 médicos militares divisionarios, la mayoría tenían una sólida formación en pediatría y puericultura. Algunos contaban incluso con el título de especialista. Y esto trajo consigo el acercamiento natural de los médicos españoles a la población infantil. La mortalidad entre 0 y 4 años alcanzaba unas estremecedoras cotas por encima del 70%. Había innumerables huérfanos abandonados a su propia suerte. Otros malvivían entre los despojos de la guerra. Y la malnutrición afectaba a más del 95% de los niños. Las principales causas del elevado fallecimiento infantil que identificaron los españoles fueron diarrea y disentería, neumonía y otras enfermedades respiratorias, malaria y otras fiebres, parto prematuro y hemorragias e infecciones pre- y postparto. Algunos divisionarios estrecharon lazos tan intensos con estos niños huérfanos que gestionaron su adopción y volvieron a España con ellos. Asimismo, los médicos establecieron colaboraciones permanentes con las doctoras rusas de la zona, ya que los médicos varones rusos estaban en el frente, y ellas se encargaron de administrar y distribuir los suministros, ropas, leche y demás alimentos que los divisionarios desviaban de sus propias provisiones. Los niveles de gestión y calidad asistencial alcanzados con los niños y adolescentes rusos y embarazadas rozaron la excelencia, no únicamente por la alta cualificación de los médicos divisionarios, ni por disponer de la tecnología más puntera de la época, sino por el carácter entregado de los divisionarios y la implicación afectiva de todos los equipos sanitarios, como así lo atestigua la memoria colectiva rusa que aún hoy recuerda su actuación. Muy significativa fue también la atención a la población judía, lo que costó graves fricciones con los alemanes. Y esto corrobora categóricamente que la afección ideológica de los combatientes fue el anticomunismo y en ningún caso el nazismo, como suele empeñarse alguna historiografía ideologizada. En los llamados juicios de Nuremberg se intentó buscar alguna prueba de implicación española en crímenes de guerra, y no solo no encontraron ni una prueba, ni indicios, sino que el apoyo a la población civil en general y judía en particular fue una realidad completamente exculpatoria. La sanidad militar española seguiría avanzando y combatiendo en guerras como las del Vietnam, aunque apenas se conozca su labor, o en la guerra de Ifni.
y hoy está considerada una de los mejores del mundo. Es capaz de atender en tiempo récord en cualquier lugar y es experta en estabilización en el combate, en telemedicina, en evacuación medicalizada, así como en guerra bacteriológica. La gran motivación ideológica y de compromiso con el servicio que profesaban muchos de los divisionarios se tradujo en valentía, entrega y la constancia en el servicio, que fueron la norma en el contingente sanitario de la División Azul. Hasta 17 oficiales fueron condecorados con cruces de hierro de segunda clase y 2 enfermeras, la ferrolana Felisa Araguas Neira e Isabel Aznar Zaldívar. Como curiosidad, contar que el ácido salicílico, la popular aspirina, ha sido uno de los fármacos más consumidos del siglo XX. Pues bien, la casa farmacéutica Bayer no ha permitido que ningún país ni marca usara esta denominación, aspirina, a excepción de la Sanidad Militar de España. Y hay que señalar que España en 1941 estaba devastada por los años de guerra civil. Sus arcas estatales vacías, incautadas por los soviéticos que nunca devolvieron. Centenares de miles de muertos e infraestructuras capitales derruidas. Y sin duda, la División Azul fue la más eficaz contribución para que esta España no se viera inmersa en la nueva catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Lejos de ideologías, la medicina de guerra española en el frente ruso fue sobresaliente, tanto en el contexto histórico como en el ámbito científico y sobre todo en el humano. Aquellos hombres y mujeres, en las condiciones más extremas, daban lo mejor de sí mismos con sacrificio, pero también con patriotismo, y España protagonizaría aquel esfuerzo personificada de forma más que ejemplar en su cuerpo sanitario. Una gesta tan sobrehumana que hace que el autor de Bajo el fuego y sobre el hielo afirme que en los campos soviéticos, más que nunca, pareció demostrarse que ser español es profesar la fe en el heroísmo. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.